Buenos días, mi nombre es Franco Rojas y en esta ocasión voy a hablar sobre los turbofan. El turbofan es una máquina térmica inventada a mediados del siglo XX. Su nombre proviene del término en inglés Turbine Operated Fan. Este motor utiliza un ventilador acoplado a una turbina de gas para así acelerar el aire dentro de esta. Además genera empuje adicional para volar. El turbofan genera empuje con la ayuda de gases de combustión, que circulan a través de una turbina y escapan por una tobera, aumentando así su velocidad. Como se puede apreciar en la ecuación, el empuje es flujo másico por velocidad y el empuje total de los turbofan es el empuje del ventilador más el empuje del core, que en este caso es la tobera. El turbofan es una máquina térmica generadora. En específico, es una turbina de gas, lo que también quiere decir que es un motor de combustión interna de reacción o aeroreactor. Acá se muestra la clasificación de motores de combustión interna según la teoría de la asignatura. En específico, los turbofan son aeroreactores con compresor. Partes de un turbofan. El turbofan está compuesto de un ventilador a la entrada, seguido por un compresor que comprime el aire que ingresa a una cámara de combustión, donde se inyecta combustible y combustiona junto con el aire comprimido. Seguido de esto, los gases calientes de la combustión se liberan hacia la turbina, que está acoplada al compresor y al ventilador, y finalmente se acelera en la tobera, generando empuje. Este turbofan es más complejo que el anterior, tiene 2 etapas de compresor y 3 etapas de turbina. Al igual que todas las turbinas de gas, el turbofan funciona con el ciclo Brayton. Este ciclo consiste en 4 procesos: una compresión adiabática, una combustión a presión constante, una expansión adiabática en la turbina de gas y finalmente el escape de los gases de combustión a presión constante. Todas las turbinas de gas se componen de un compresor, una cámara de combustión, una turbina y un condensador, que en este caso es el medio ambiente. A continuación se mostrará un vídeo donde se puede apreciar el funcionamiento de un turbofan. En este vídeo se muestra una simulación del funcionamiento de un turbofan. Esta vista de sección nos deja apreciar la interacción entre los fluidos, aire y combustible con los componentes. En primer lugar está el ventilador, seguido por el compresor. Estas son todas las partes que componen la turbina. El compresor está compuesto de una parte dinámica o rotor y una parte estática o estator. Acá se puede apreciar el flujo del aire dentro del compresor. Ahora se muestra la cámara de combustión. Finalmente se muestra la turbina junto con la tobera. Estas flechas indican que la potencia de la turbina es repartida al compresor y al ventilador. El rendimiento de un turbofan promedio se muestra a continuación. La curva amarilla y verde representan turbofans de alta y baja derivación respectivamente. Además se muestran los rendimientos de turbojet y turboprop, que son otro tipo de turbinas de gas. Las características de los turbofans se obtuvieron recurriendo a las propiedades del motor del avión comercial más exitoso de esta época, el Boeing 737. Su motor fue designado CFM56-7B. Estas son potencia de 6 megavatios, consumo de 750 galones por hora, combustible utilizado Jet A y Jet A1, las aplicaciones exclusivamente en aeronáutica y el precio que ronda entre los 9 millones de dólares, que son aproximadamente 7.400.000 euros. Esta es la bibliografía utilizada para investigar el contenido del trabajo y con esto concluyo mi presentación.